Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la mente, digamos, brillante, a veces polémica, de Friedrich Nietzsche. ¿Por qué Nietzsche sigue siendo relevante hoy en día? Buena pregunta. Bueno, sus ideas sobre la verdad, la moral y el significado de la vida, aunque escritas hace más de un siglo, Claro, todavía nos hacen cuestionar nuestras propias creencias. exactamente. Nietzsche no se andaba con rodeos. No, Cuestionó todo en lo que la sociedad creía, ¿todo? desde la religión hasta la moral tradicional, Claro, incluso nuestra idea de la verdad. al menos. Lo que hace a Nietzsche tan fascinante es que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos si realmente estamos viviendo una vida auténtica. Totalmente. Y pensar que este hombre que desafió los cimientos del pensamiento occidental Así es. comenzó su carrera como un joven profesor de filología. A los 24 años ya era catedrático. Así nada. Casi nada. Es increíble, ¿verdad? Sí. Pero su vida da un giro inesperado. Imagínate la influencia que figuras como Schopenhauer y Wagner tuvieron en él. Dos grandes, Wagner, con su música claro. dramática y emocional, Sí. y Schopenhauer, con su filosofía Mm, pesimista, pero a la vez liberadora. Interesante. Plantaron semillas que luego florecerían en las ideas radicales de Nietzsche. Es que su vida, ¿Sí? llena de altibajos, De todo. parece una novela, Una novela, sí. una salud frágil, Ajá. una amistad intensa con Wagner, que termina en ruptura, Claro. y una hermana, Elizabeth, Sí. que juega un papel crucial, aunque a veces controvertido, Sin duda. en su legado. Elizabeth es una figura clave en la historia de Nietzsche. Sí, Ella fue la encargada de editar y publicar sus obras, después de su colapso mental. claro. Pero algunos estudiosos argumentan que ella manipuló sus escritos para ajustarlos a su propia agenda política. Un recordatorio de que siempre hay que tener un ojo crítico Por supuesto. cuando se trata de interpretar la obra de cualquier pensador. Y cualquier pensador, sí. Y hablando de interpretaciones, uno de los conceptos más radicales de Nietzsche es su perspectivismo. Sí, La idea de que no existen hechos, solo interpretaciones. exactamente. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Claro, para Nietzsche no existe una verdad absoluta, Ya veo. una única forma de ver el mundo. Mm, Cada individuo, con sus experiencias ah, y valores, construye su propia verdad. Interesante. Esto puede sonar un poco relativista, pero Nietzsche no se queda ahí. Ah, Él argumenta que la búsqueda de la verdad, ujú, aunque sea una verdad personal, ya. es lo que nos impulsa a crecer y a superarnos. Entonces, no se trata de decir que cualquier opinión vale, No. sino de reconocer que la verdad es un proceso dinámico, Mm, una búsqueda constante. Exactamente. Y esta búsqueda de la verdad está ligada a otro concepto fundamental en Nietzsche, Así es, la voluntad de poder. la voluntad de poder. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Claro. La voluntad de poder. Ajá. Mucha gente lo malinterpreta, Y sí. pensando que se trata de dominar a los demás. Es una idea Sí. que se ha utilizado para justificar todo tipo de barbaridades. Mm. Pero para Nietzsche, Ajá. la voluntad de poder es algo mucho más profundo. Ajero. No se trata de pisotear a los demás, sino de la fuerza vital que nos impulsa a crecer, Ajá. a crear, a superar nuestros límites Sí. y a dejar nuestra huella en el mundo. Es decir, es la energía que nos mueve hacia la autorrealización, Exacto. hacia convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Exactamente. Y esta voluntad de poder, este afán de superación, nos lleva a confrontarnos con las normas Y establecidas, sí. con las ideas preconcebidas que limitan nuestro potencial. Ajá. Y aquí es donde Nietzsche lanza una de sus frases más provocadoras. Ahí está. Dios ha muerto. Oh, esa frase. Esa frase ha generado tantos debates. Sí. Aclarémoslo para quienes nos escuchan. Claro. No se trata de la muerte literal de un ser divino, ¿verdad? Por supuesto que no. What? Es una metáfora poderosa Ajá. que describe la pérdida de la fe Ujú. en las instituciones tradicionales, Ya veo. especialmente en la religión, Ya. como fuente de valores absolutos. Para Ya. Nietzsche, la muerte de Dios Sí. representa la liberación del dogma, Ajá. la posibilidad de crear nuestros propios valores Ya. y de encontrar nuestro propio sentido en un mundo sin certezas absolutas. Pero eso también puede ser aterrador, ¿no? Claro. Si no hay un Dios que nos diga lo que está bien y lo que está mal, no caemos en un vacío moral, Es la pregunta. en un nihilismo donde todo vale. Esa es la gran pregunta que Nietzsche nos plantea. Sí.
la muerte de Dios. Ajá. Abre un abismo de posibilidades, Pues, pero también de incertidumbre. Oh, yeah. Y es precisamente en este vacío Sí. donde Nietzsche ve la oportunidad para la revalorización de los valores, Interesante. para la creación de una nueva moral. Una moral que afirme la vida en todas sus dimensiones. Ajá. Ahí está. La revalorización de los valores. Exacto. Es como si Nietzsche nos dijera, Como si dijera. las viejas reglas ya no sirven. Ah, Es hora de escribir unas nuevas. exactamente. Y para Nietzsche, la clave para esta nueva moral Sí. está en el individuo, en su capacidad para superar las limitaciones de la moral tradicional Ah, y crear sus propios valores. claro. Valores que estén en sintonía con su voluntad de poder, con su deseo de vivir una vida plena y auténtica. Exactamente. Y aquí entra en juego la figura del Übermensch, ¿verdad? El Superman. O el superhombre. Sí. Ese ideal de individuo que Nietzsche propone como modelo para la humanidad. Sí, el Übermensch es uno de los conceptos más controvertidos de Nietzsche. Claro. A menudo malinterpretado Sí. y utilizado para justificar ideologías de superioridad racial. Uf. Pero para Nietzsche, Ajá. el Übermensch no se define por su raza Ya. o su fuerza física. Sino por su capacidad de trascender la moral tradicional, Interesante. de crear sus propios valores y de vivir una vida plena, creativa y libre. Es decir, el Übermensch no es un ser superior en un sentido biológico, No. sino un ideal al que todos podemos aspirar. Exactamente. Una invitación a superar nuestras propias limitaciones Mm. y a vivir una vida auténtica, guiados por nuestra propia brújula moral. Precisamente. Y para comprender mejor cómo podemos alcanzar este ideal, Sí, Nietzsche nos propone un ejercicio mental fascinante, ahí va. el eterno retorno. El eterno retorno. Ah, sí. El eterno retorno. Ajá. Esa idea de que nuestra vida se repetirá eternamente, Uf. con cada detalle, Cada detalle. cada alegría y cada sufrimiento. Es un concepto que puede resultar aterrador para algunos, Sin duda. pero también increíblemente liberador para otros. Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre cómo estamos viviendo, Exacto. sobre si estamos siendo fieles a nosotros mismos. O si estamos dejando que el miedo, la culpa Claro. o las expectativas de los demás nos dicten nuestro camino. Exactamente. El eterno retorno no es una doctrina metafísica, No. sino una herramienta para evaluar nuestra vida, para preguntarnos si estamos viviendo con la intensidad y la autenticidad que desearíamos experimentar una y otra vez. Exactamente. Es una invitación a vivir cada día como si fuera el último, pero no en un sentido hedonista, Ajá. sino con la conciencia de que cada elección, cada acción tiene un valor eterno. Y esta conciencia del eterno retorno Pues sí, nos lleva a otro concepto fundamental en la filosofía de Nietzsche, a ver, el amor fati. amor fati, Sí, amor al destino. exacto. ¿Qué significa esto en el contexto del pensamiento de Nietzsche? El amor fati es la aceptación radical de todo lo que nos ha sucedido Ujú. y nos sucederá en la vida, Vaya. tanto lo bueno como lo malo. Ajá. Es abrazar nuestro destino con valentía, Sí. sin arrepentimientos, Ujú. amando incluso los momentos más dolorosos o difíciles de nuestra existencia. Es un concepto que puede parecer contradictorio, Sí. incluso masoquista. Para algunos sí. ¿Cómo se puede amar el sufrimiento? No se trata de buscar el dolor Ya. o negar las emociones negativas. El amor fati implica comprender que la vida Ajá. es un tejido complejo, Sí. un tapiz donde la luz y las sombras se entrelazan. Interesante. Sufrimiento, la pérdida, el fracaso Mm. son parte integral de la experiencia humana. Claro. Y en lugar de rechazarlos o luchar contra ellos, Sí. podemos aprender de ellos y crecer a través de ellos. Es decir, el amor fati no es resignación pasiva, No. sino una aceptación activa Ajá. de la vida en su totalidad, Ujú. con sus luces y sus sombras. Exactamente. Es la capacidad de decir sí a la vida, Sí. a todo lo que nos ha tocado vivir, A todos. sin juicios ni lamentos. Ah, Y de encontrar en ella un sentido profundo, sí. un sentido que nosotros mismos creamos. Es una filosofía que nos invita a ser más fuertes, más resilientes, Ujú.
a encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Sin duda. Y es precisamente esta capacidad de encontrar la belleza en la dificultad, Sí. de amar la vida en todas sus dimensiones, lo que hace que Nietzsche sea tan relevante en el mundo actual. Totalmente. Para comprender mejor la profundidad y la complejidad de su pensamiento, vamos a analizar algunos de sus conceptos clave con mayor detalle. Me parece bien. Hablamos del perspectivismo, la voluntad de poder, Sí. la muerte de Dios, el superhombre, el eterno retorno, el amor fati. Uf, qué conceptos. ¿Qué otros conceptos de Nietzsche Sí. crees que son esenciales para entender su filosofía? Bueno, hay muchos conceptos fascinantes en la obra de Nietzsche. Claro. Pero, si tuviéramos que destacar algunos más, yo diría que la genealogía de la moral Ajá. y el nihilismo son fundamentales. Sin duda. Empecemos por la genealogía de la moral. Claro. ¿Qué significa este concepto? La genealogía de la moral. Es un método que Nietzsche utiliza Ajá. para analizar el origen y la evolución de los valores morales, Ya. en lugar de aceptar la moral tradicional Sí. como algo dado e inmutable. Claro. Nietzsche se propone investigar cómo se han formado estos valores, Interesante. qué intereses Ujú. y qué poderes se esconden detrás de ellos. Es decir, en lugar de preguntarnos qué es el bien y el mal, Exacto. Nietzsche nos invita a investigar Sí, cómo se ha llegado a definir el bien y el mal a lo largo de la historia. exactamente. Y al realizar este análisis genealógico, Nietzsche descubre que la moral tradicional Ajá. no es un producto de la razón o de la divinidad, No. sino de la lucha por el poder Mm, entre diferentes grupos sociales. exacto. ¿Y qué grupos sociales son esos? Nietzsche identifica dos grupos principales, Ah, los señores y los esclavos. muy interesante. Los señores son aquellos que, por su fuerza, su vitalidad o su posición social, Y han impuesto sus valores a la sociedad, Ajá. los esclavos. Por otro lado, Sí. son aquellos que han sido dominados Mm. y que por resentimiento Ujú. han creado una moral que invierte los valores de los señores. Un ejemplo de esto podría ser la moral cristiana, ¿no? Exacto. Ah, Nietzsche argumenta que la moral cristiana, al exaltar la humildad, la compasión y el sacrificio, ha invertido los valores de la moral aristocrática, que valoraba la fuerza, el orgullo y la nobleza. Y según Nietzsche, ¿cuál de estas dos morales es la correcta? Nietzsche no cree en una moral universalmente válida. Ya. Para él, la moral es una construcción histórica y social. Claro. Y cada época y cada cultura tienen su propia moral. Ujú. Lo importante para Nietzsche no es seguir una moral preestablecida, Ya ves. sino crear nuestros propios valores. Ah. Valores que estén en sintonía con nuestra individualidad Ujú. y con nuestra voluntad de poder. Entiendo. Sí. Fíjame, la genealogía de la moral nos ayuda a comprender cómo se han formado los valores morales Ya está. y a cuestionar su validez universal. Exactamente. Y esto nos lleva a otro concepto fundamental Así es. en la filosofía de Nietzsche, Ujú. el nihilismo. El nihilismo. El nihilismo, Ajá. esa palabra que a menudo asociamos Sí. con pesimismo y desesperanza, Ujú. como lo entendía Nietzsche. Para Nietzsche, ¿Qué dice? el nihilismo es la consecuencia lógica de la muerte de Dios. Ya veo. Si Dios no existe, si no hay un fundamento trascendente Ajá. para la moral y el sentido de la vida, Entiendo. entonces todo se vuelve relativo y la vida parece perder su valor intrínseco. Pero aquí está la clave. A ver, Nietzsche no se queda en la simple constatación del vacío existencial. interesante. Para él, el nihilismo es un punto de partida, una oportunidad Ajá. para crear nuevos valores, Sí. para afirmar la vida en toda su plenitud. Es decir, el nihilismo no es el final del camino No. y no una etapa necesaria. Exacto. Para llegar a una nueva forma de vivir, Sí, una vida más auténtica y significativa. exactamente. Y para embarcarnos en esta nueva forma de vivir, Ujú. Nietzsche nos invita a abrazar la voluntad de poder, Ajá. a superar el resentimiento y la culpa, Sí. a crear nuestros propios valores y amar la vida en todas sus dimensiones, Ujú. incluso en sus aspectos más dolorosos o difíciles. Exactamente. Es un camino desafiante, sin duda, Sí, pero también un camino liberador, sin duda. un camino hacia una vida más plena y significativa. Ujú. Y creo que con esto hemos cubierto Sí. una buena parte de las ideas clave de Nietzsche. Buena parte, sí. ¿Te parece que continuemos explorando su filosofía?
Por supuesto. en la próxima parte de nuestra inmersión. Me encantaría. Perfecto. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ajá. ¿Listos para seguir explorando? Dejamos la primera parte hablando del nihilismo, esa idea que puede resultar tan inquietante, pero que para Nietzsche es en realidad un punto de partida para algo mucho más grande. Exacto, porque si bien el nihilismo nos confronta con la ausencia de un sentido preestablecido, también nos da la libertad de crear nuestro propio sentido. Ajá. Es como si nos dijeran, el lienzo está en blanco, ahora te toca a ti pintar tu propia obra maestra. Me gusta esa analogía. Y precisamente para Nietzsche, el artista es una figura clave para comprender la superación del nihilismo. Sí. El artista, con su capacidad de crear belleza a partir del caos, nos muestra el camino hacia la afirmación de la vida, incluso en un mundo aparentemente sin sentido. Hablando de artistas, recordemos la profunda amistad que Nietzsche tuvo con Wagner. Ajá. Una amistad que, por cierto, terminó en una ruptura bastante dramática. Sí. ¿Crees que esa relación tuvo algún impacto en la filosofía de Nietzsche? Sin duda Wagner, con su música grandiosa y su visión del arte como redención, Ajá, influyó profundamente en el joven Nietzsche. claro, Pero con el tiempo sus caminos se separaron. ya veo. Nietzsche comenzó a criticar el excesivo sentimentalismo de Wagner, su apego a la tradición cristiana Ajá. y su idea del arte como escape de la realidad. Es decir, Nietzsche buscaba una afirmación de la vida más radical, Sí. una aceptación de la realidad en todas sus dimensiones, Ujú. sin buscar refugio en mundos ideales. Exactamente. Y esa ruptura con Wagner Sí, también marca un punto de inflexión en la filosofía de Nietzsche. pensando. A partir de entonces, su pensamiento se vuelve más radical, Ajá. más crítico con las instituciones tradicionales y más centrado en la individualidad, la libertad. Y en este contexto de ruptura con lo establecido, Sí, aparece la figura del Übermensch, ¿verdad? ahí está. El superhombre, ese ideal de individuo que trasciende las limitaciones de la moral Ujú, tradicional ujú. y crea sus propios valores. Sí, igualmente es una figura compleja Claro. y a menudo malinterpretada, si no se trata de un ser superior en un sentido físico o racial, Ya veo. sino de un ideal al que todos podemos aspirar. Es el individuo que se atreve a cuestionar las normas, Ajá. a liberarse de la culpa y el resentimiento, y a crear su propio camino en la vida. Pero crear tu propio camino, tus propios valores, Claro. puede ser un proceso abrumador. Sí. No existe el riesgo de caer en el caos, en el relativismo moral, Esa pregunta. donde cada uno hace lo que le da la gana. Esa es una pregunta válida. Pero Nietzsche no aboga por una anarquía moral. Yeah. Él cree que los valores que crea el Übermensch no son arbitrarios, Ajá. sino que están en sintonía con su voluntad de poder, Mm. con su deseo de vivir una vida plena y significativa. Es decir, los valores del Übermensch no son un capricho, No. sino que surgen de una profunda reflexión sobre la vida, Exacto. sobre lo que realmente nos impulsa a crecer y a superarnos. Exactamente. Y aquí es donde Nietzsche nos ofrece una herramienta para evaluar nuestros propios valores. Ya. El eterno retorno. Ah, sí. El eterno retorno. Esa idea de que nuestra vida se repetirá eternamente, con cada detalle, cada alegría y cada sufrimiento. ¿Cómo podemos utilizar esta idea para guiar nuestras acciones? Para crear valores que realmente estén alineados con nuestra voluntad de poder. El eterno retorno es un experimento mental poderoso. Sí, mira. Imagínate tener que revivir cada instante de tu vida, Uf, una y otra vez, por toda la eternidad. Es difícil de imaginar. ¿Qué lecciones harías? Pues no lo sé. ¿Qué caminos tomarías? No lo sé. ¿Qué valores guiarían tus acciones? es una pregunta que nos obliga a ser honestos con nosotros mismos, Totalmente. a confrontarnos con nuestras verdaderas motivaciones y a descartar aquellas acciones o valores que no nos llevan hacia una vida que realmente queramos repetir. Exactamente. El eterno retorno nos ayuda a identificar aquellos aspectos de nuestra vida que nos llenan de alegría y de sentido, Ajá. y a desechar a aquellos que nos generan sufrimiento o nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Es como si el eterno retorno nos diera la oportunidad de editar nuestra propia película, Me gusta esa imagen. de eliminar las escenas que no nos gustan Ajá. y de potenciar a aquellas que realmente nos hacen vibrar. Y al final, lo que busca Nietzsche es que vivamos una vida que afirmemos con cada fibra de nuestro ser, una vida que no nos cansemos de repetir, Ya ve. incluso con sus momentos de dolor y dificultad. Y aquí entra en juego el amor fati, ¿verdad? El amor fati. La aceptación radical de nuestro destino. Sí. Incluso de aquellos aspectos que nos parecen
negativos o dolorosos. Sí, el amor fati es la consecuencia lógica del eterno retorno. Claro. Si aceptamos la idea de que nuestra vida se repetirá eternamente, entonces la única forma de encontrar la paz y la felicidad es amar cada instante de esa vida, incluso aquellos que nos parecen difíciles o injustos. Pero amar el destino, amar el sufrimiento, puede sonar un poco masoquista, ¿no? No se trata de buscar el dolor o negar las emociones negativas. El amor fati es una actitud de aceptación radical de la vida en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Es comprender que el sufrimiento es parte integral de la experiencia humana. Claro. Y que en lugar de rechazarlo o luchar contra él, podemos aprender de él y crecer a través de él. Es como decir sí a la vida, con todas sus contradicciones y sus desafíos. Exacto. Y encontrar en ella una belleza profunda. Una belleza que se revela precisamente en la imperfección, en la lucha, en la superación de los obstáculos. Exactamente. Y para Nietzsche, esta capacidad de amar la vida en todas sus dimensiones, de encontrar la belleza en la dificultad, es lo que nos permite alcanzar una verdadera plenitud. Ya veo. Una alegría que no se basa en la negación del sufrimiento, sino en la aceptación radical de la realidad. Y creo que en este punto es importante hablar de la crítica de Nietzsche a la moral tradicional. ¿Qué es lo que Nietzsche critica de la moral que nos han enseñado desde pequeños? Nietzsche considera que la moral tradicional, basada en la dicotomía entre el bien y el mal, es una construcción histórica que ha perdido su validez en la sociedad moderna. Esta moral, según Nietzsche, se basa en la negación de la vida, en la represión de los instintos naturales y en la exaltación del sacrificio y la culpa. Es decir, en lugar de celebrarla, la moral tradicional busca reprimir la fuerza vital. Exactamente. La voluntad de poder que nos impulsa a crecer y a crear. Exactamente. Y para Nietzsche, esta moral es un producto del resentimiento, del odio de los débiles hacia los fuertes, de los esclavos hacia sus amos. Los débiles, incapaces de afirmar su propia voluntad de poder, inventan una moral que condena la fuerza, la vitalidad y la alegría. Valores que ellos mismos no poseen. Es una idea bastante radical. Estás diciendo que valores como la compasión, la humildad, el altruismo, son en realidad una forma de debilidad disfrazada. Nietzsche no está diciendo que estos valores sean intrínsecamente malos. Lo que él critica es la forma en que se han utilizado para crear una moral que niega la vida, que nos hace sentir culpables por nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Lo que Nietzsche busca es una revalorización de todos los valores, una crítica radical de la moral tradicional y una creación de nuevos valores que estén en sintonía con la afirmación de la vida, con la individualidad y con la voluntad de poder. Y aquí volvemos al Übermensch, ¿verdad? Al Übermensch. El superhombre que se atreve a crear sus propios valores. Exacto. Valores que no se basan en la negación de la vida, sino en su plena aceptación. Exacto. El Übermensch no se rige por la moral del rebaño, por las normas impuestas por la sociedad. Él crea su propio código moral, un código que está en armonía con su voluntad de poder, con su deseo de vivir una vida plena y creativa. Pero crear tus propios valores, tu propia moral, puede ser un camino solitario, ¿no? Es posible. No existe el riesgo de aislarse, de perder la conexión con los demás. Es cierto que el camino del Übermensch no es fácil. Ya veo. Requiere valentía, independencia y una profunda confianza en uno mismo. Pero Nietzsche no aboga por un individualismo egoísta. Él cree que el verdadero individuo del Übermensch es capaz de amar y de conectar con los demás desde una posición de fortaleza. Sin depender de la aprobación o el reconocimiento externo. Es decir, el Übermensch no se encierra en sí mismo, sino que se abre al mundo desde una posición de libertad y autenticidad. Exactamente. Y desde esa posición es capaz de crear relaciones más auténticas, más profundas, basadas en el respeto mutuo y en la admiración por la individualidad del otro. Exactamente. Y creo que este es un punto clave. Para entender la relevancia de Nietzsche en el mundo actual, en una sociedad cada vez más individualista, pero a la vez más interconectada. Necesitamos encontrar un equilibrio entre la afirmación de nuestra individualidad y la capacidad de conectar con los demás de forma auténtica y significativa. Y Nietzsche, con su crítica de la moral tradicional y su propuesta de una nueva ética,
basada en la voluntad de poder y el amor fati. Nos ofrece un camino para navegar por este complejo escenario. Totalmente. Para encontrar nuestro propio sentido en un mundo sin certezas absolutas. Sin duda. Y creo que en la próxima parte de nuestra inmersión puedes profundizar un poco más. Me parece bien. En cómo las ideas de Nietzsche pueden ayudarnos a vivir una vida más plena y significativa en el siglo XXI. Me parece una excelente idea. Porque al final, lo que buscamos todos es vivir una vida que valga la pena. Sí. Una vida que nos haga sentir vivos, apasionados y en paz con nosotros mismos. Sin duda. Y Nietzsche, a pesar de su fama de pesimista, nos ofrece un camino para alcanzar esa plenitud. Sí. Un camino que requiere coraje, honestidad y una profunda confianza en nuestra propia capacidad de crear nuestro propio destino. Retomando nuestra inmersión en el mundo de Nietzsche, me gustaría enfocarnos en cómo sus ideas, a menudo consideradas radicales o incluso peligrosas, pueden ser relevantes para nosotros aquí y ahora en el siglo XXI. Es una excelente pregunta. Porque si bien es cierto que Nietzsche vivió en una época muy diferente a la nuestra, sus ideas sobre la verdad, la moral, el significado de la vida siguen resonando con fuerza en el mundo actual. Totalmente. De hecho, algunos de los desafíos que enfrentamos hoy en día, como la crisis de valores, la pérdida de la fe en las instituciones tradicionales o la búsqueda de sentido en un mundo cada vez más complejo, son temas que Nietzsche ya abordaba en sus obras. Exactamente. Y si bien Nietzsche no nos ofrece soluciones fáciles, sus ideas nos invitan a cuestionar las respuestas preestablecidas, a buscar nuestro propio camino, a crear nuestro propio sentido de la vida. Hablando de caminos, recordemos el concepto del eterno retorno, una idea que puede ser a la vez fascinante y aterradora. Imaginar que nuestra vida se repetirá eternamente con cada detalle, cada alegría y cada sufrimiento nos obliga a confrontarnos con la pregunta fundamental. ¿Estamos viviendo una vida que realmente vale la pena repetir? El eterno retorno es una herramienta poderosa para evaluar nuestra vida, para identificar aquello que realmente nos importa, aquello que nos hace sentir vivos y plenos. Si al imaginar nuestra vida repitiéndose eternamente, sentimos una punzada de horror, tal vez sea una señal de que algo no anda bien, de que estamos viviendo una vida que no está alineada con nuestros valores más profundos. Es como si el eterno retorno nos diera una segunda oportunidad, un ensayo general para la gran obra de nuestra vida. Nos permite identificar las escenas que nos gustaría cambiar, los personajes, que nos gustaría eliminar, las emociones que nos gustaría evitar. Y nos invita a enfocarnos en aquellas experiencias que nos llenan de alegría, en aquellos valores que nos hacen sentir en paz con nosotros mismos. Y aquí entra en juego el amor fati, ¿verdad? Yeah. La aceptación radical de nuestro destino, de todo lo que nos ha sucedido y nos sucederá como parte integral de la gran obra de nuestra vida. Exactamente. El amor fati no es resignación pasiva, sino una afirmación gozosa de la vida en su totalidad. En la capacidad de decir sí a todo lo que nos ha tocado vivir sin juicios ni lamentos y de encontrar en cada experiencia, por difícil que sea, una oportunidad para aprender y crecer. Es como si Nietzsche nos dijera, ama tu vida incluso con sus cicatrices, porque cada cicatriz cuenta una historia, cada historia te ha hecho quien eres. Me gusta esa imagen, porque al final lo que busca Nietzsche es que vivamos una vida auténtica, una vida que sea una expresión genuina de nuestra individualidad, una vida que podamos mirar hacia atrás incluso con sus momentos de dolor y dificultad y decir, sí, esta es mi vida, la he vivido a mi manera y la volvería a vivir. Pero para vivir una vida auténtica, para crear nuestra propia obra maestra, necesitamos liberarnos de las cadenas de la moral tradicional. No es así. Nietzsche critica duramente la moral que nos han inculcado desde pequeños, esa moral que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Sí, Nietzsche considera que la moral tradicional, basada en la dicotomía entre el bien y el mal, es una construcción histórica que ha perdido su validez en la sociedad moderna. Esta moral, según Nietzsche, se basa en la negación de la vida, en la represión de los instintos naturales y en la exaltación del sacrificio y la culpa. Es decir, en lugar de celebrarla, la moral tradicional busca reprimir la fuerza vital, la voluntad de poder que nos impulsa a crecer y a crear. Exactamente. Y para Nietzsche, esta moral es un producto del resentimiento del odio de los débiles hacia los fuertes de los esclavos, hacia sus amos. Los débiles, incapaces de afirmar su propia voluntad de poder, inventan una moral que condena la fuerza, la vitalidad y la alegría, valores que ellos mismos no poseen. Es una idea bastante radical. Estás diciendo que valores como la compasión, la humildad, el altruismo son en realidad una forma de debilidad disfrazada. Nietzsche no está diciendo que estos valores sean intrínsecamente malos. Lo que él critica es la forma en que se han utilizado para crear una moral que niega la vida, que nos hace sentir culpables por nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Lo que Nietzsche busca es una revalorización de todos los valores, una crítica radical de la moral tradicional y una creación de nuevos valores que estén en sintonía con la afirmación de la vida, con la individualidad y con la voluntad de poder. Y aquí volvemos al Übermensch, ¿verdad?
El superhombre que se atreve a crear sus propios valores, valores que no se basan en la negación de la vida, sino en su plena aceptación. Exacto. El Übermensch no se rige por la moral del rebaño, por las normas impuestas por la sociedad. Él crea su propio código moral, un código que está en armonía con su voluntad de poder, con su deseo de vivir una vida plena y creativa. Pero crear tus propios valores, tu propia moral, puede ser un camino solitario. No existe el riesgo de aislarse, de perder la conexión con los demás. Es cierto que el camino del Übermensch no es fácil. Requiere valentía, independencia y una profunda confianza en uno mismo. Pero Nietzsche no aboga por un individualismo egoísta. Él cree que el verdadero individuo, el Übermensch, es capaz de amar y de conectar con los demás desde una posición de fortaleza sin depender de la aprobación o el reconocimiento externo. Es decir, el Übermensch no se encierra en sí mismo, sino que se abre al mundo desde una posición de libertad y autenticidad. Y desde esa posición es capaz de crear relaciones más auténticas, más profundas, basadas en el respeto mutuo y en la admiración por la individualidad del otro. Exactamente. Y creo que este es un punto clave para entender la relevancia de Nietzsche en el mundo actual. En una sociedad cada vez más individualista, pero a la vez más interconectada, necesitamos encontrar un equilibrio entre la afirmación de nuestra individualidad y la capacidad de conectar con los demás de forma auténtica y significativa. Y Nietzsche, con su crítica de la moral tradicional y su propuesta de una nueva ética basada en la voluntad de poder y el amor fati, nos ofrece un camino para navegar por este complejo escenario, para encontrar nuestro propio sentido en un mundo sin certezas absolutas. Sin duda. Y creo que con esto hemos completado nuestro recorrido por la fascinante y a veces desafiante filosofía de Friedrich Nietzsche, un pensador que nos invita a cuestionar, a reflexionar, a buscar nuestro propio camino, a amar la vida en todas sus dimensiones y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Un pensador que nos recuerda que la vida es una obra de arte en constante creación y que cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de ser el artista de su propia existencia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.